Hoy voy a hablar del auto más inseguro del mundo. ¿Sabe cuál es el auto más inseguro del mundo? ¿Cuál es el coche con el peor récord de seguridad que hay? ¿Cuál podría ser el peor carro que podría haber? Ese carro es el que no se tiene. En general, todos los carros tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de los automóviles? El propósito de los automóviles es llevar una persona o un grupo de personas de un lado a otro, pero a la mayor velocidad posible, con la mayor seguridad posible. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el auto fue fabricado para eso. Si el auto no cumple esta característica de ir rápido y seguro, el carro no tiene ningún sentido. O sea, imagínate que tú te subes a un carro y este carro va a 2 kilómetros por hora. Porque según esto, ir despacio es ir seguro. Entonces el carro se mueve a 2 kilómetros por hora. Pero en términos sencillos, el carro está cumpliendo con la seguridad. ¿Pero está cumpliendo con su propósito? La respuesta es no. Porque tú podrías ir caminando e ir más rápido. Entonces, ¿qué sucede? Para que el auto tenga sentido, necesita forzosamente que se mueva rápido. Pero, ¿tendría algún sentido que el carro se moviera a 400 kilómetros por hora? No, tampoco tendría ningún sentido. ¿Por qué no tendría ningún sentido? Porque ir a 400 kilómetros por hora, si tú golpearas algo, lo que va a suceder es que te vas a hacer papilla. El auto se va a desbaratar, tú te vas a hacer papilla y a lo mejor haces papilla a otras personas. Entonces, ¿cuál es el sentido del auto? El auto tiene que ir a la mayor velocidad posible con la mayor seguridad posible. O sea, debe haber un equilibrio entre la seguridad y la velocidad. Por eso, las leyes que tienen por objeto regular la velocidad de los automóviles sin tomar en cuenta este equilibrio no tiene ningún sentido. Decirle a las personas que los coches deben ir a 80 kilómetros por hora en una avenida, o a 60 o a 70, no hace ningún sentido. ¿Por qué? Porque todas las avenidas son diferentes, todas las carreteras son diferentes, todas las vías de comunicación donde circulan los carros tienen diferentes propósitos. Entonces los coches se tienen que mover según las condiciones, no nada más del tráfico, sino las condiciones de mantenimiento de la calzada, las condiciones de las curvas, las condiciones del clima. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que juntar para que el auto vaya seguro. Pero decirle a la gente que el auto tiene que ir a 80 kilómetros por hora y esa es la velocidad máxima, eso no tiene ningún sentido. No hace ningún sentido. Ahora, ¿cuál es el peor auto en base a esto que usted puede comprar? Es aquel carro que no puede tener. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, hay montones de videos, hay muchísimos videos que dicen el Tsuru es el carro más inseguro del mundo. No, el Tsuru no es el mejor, el automóvil más inseguro del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se hace esta comparación, se tiene que hacer esta comparación con algo. ¿El Tsuru es el carro más inseguro del mundo comparado con el Volvo? Por supuesto que sí. Por supuesto que el Volvo es el mejor, da mejor seguridad que el Tsuru. Entonces, lo que sucede es que cuando se hace esta declaración de que X o Y carro es muy inseguro, se tiene que decir comparado con qué y a qué costo. Porque, claro, el Volvo es el auto más seguro del mundo, pero ¿todos podemos comprar un Volvo o un Mercedes-Benz? La respuesta es que no. Entonces aquí viene un problema. Cuando el gobierno le dice a los fabricantes de autos que tienen que cumplir con la normatividad en materia de seguridad, lo que hace o lo que genera es que los automóviles se vuelvan más caros, se vuelven menos inaccesibles para las personas de bajos recursos. Entonces sucede que una persona que pudiendo comprar un automóvil de X marca ya no lo puede comprar porque ese automóvil no cumple con las normas de seguridad que el gobierno dice que deben tener los autos. Entonces,
¿Qué sucede? Esa persona tiene que buscar una alternativa. ¿Cuál es esa alternativa? Puede usar el transporte público, puede usar una motocicleta, puede usar una bicicleta o puede usar los pies, o sea, los tenis, caminar. Entonces, ¿qué sucede? Ese auto que es inseguro respecto al Volvo, pues ya no se vuelve tan inseguro respecto a una motocicleta, por ejemplo. Porque una motocicleta será muchísimo más inseguro en casi toda circunstancia respecto a un coche, a un Tsuru, a un Sentra, a un pequeño auto económico. Entonces, ¿qué sucede? Para poder saber cuál es la necesidad de cada persona, lo peor que puede hacer el gobierno es poner una normatividad en materia de seguridad. Lo que podría poner el gobierno, si quisiera de alguna manera ayudar a la gente, es poner un estándar de seguridad. Lo que debe hacer el gobierno es obligar a los fabricantes a fabricar un automóvil con X o Y características de seguridad. Sino lo que tiene que hacer el gobierno, si algo tiene que hacer el gobierno, es poner un estándar. Pero más bien, yo creo que este estándar lo podrían poner las aseguradoras. Las aseguradoras, junto con los fabricantes automotrices, podrían agarrar y decirle al gobierno, ¿sabes qué? No. Nosotros vamos a decir cuál es el auto que mejor recomendamos y lo vamos a promocionar. Y el mejor auto que recomendamos es el que tiene, por ejemplo, que podría tener unas características muy básicas. ¿Por qué? Porque sería un auto más o menos económico, no sería sumamente barato, pero ese sería el estándar de todos los demás. Si los vehículos se acercan más a este estándar, son más seguros. Si se alejan de este estándar hacia arriba, pues son todavía más seguros. Porque si el gobierno quisiera decirnos que todos los autos deben ser súper seguros, pues lo único que tendría que hacer es prohibir la venta de todos los carros que no sean Volvo. Ya, podría agarrar y decir, todos los autos que no sean Volvo están prohibidos. ¿Por qué? Porque Volvo es el estándar de seguridad más alto que hay y entonces todos los carros deben ser Volvo. Pero si todos los carros son Volvo, pues se vuelven inaccesibles para muchísima gente. ¿Qué es lo que tendría que hacer esa gente? Usar el transporte público, usar una motocicleta o irse caminando. Entonces ya no se vuelve tan seguro un auto. Entonces siempre que se quiera hacer una comparación de qué es mejor o más bien una afirmación de qué es mejor, se tiene que hacer la comparación, más bien, es lo que quise decir. Se tiene que decir, cada vez que se haga una afirmación, se tiene que decir comparado con qué y a qué costo. Porque claro, sería muy padre que todos pudiéramos tener un Volvo, o un Mercedes-Benz, o un Audi. Pero en general, porque son muy seguros, pero la gente no puede comprar estos coches. Entonces, es bien importante esto en materia de seguridad automotriz. No se puede decir nada más las cosas por decir. En materia de seguridad automotriz hay muchas cosas por decir, pero lo más ideal es dejar que de alguna manera las personas decidan, el mercado, qué se ajusta más a sus necesidades. Si tener un auto muy caro o tener un buen auto. Ahora, cierto es que hay gente que siempre va a preferir cosas que no son inseguras aunque las pueda pagar. Claro, hay gente que fuma. Claro, hay gente que le gusta aventarse por un avión con un paracaídas, cosas que son sumamente inseguras. Pero en general la mayoría de las personas van a elegir el estándar de seguridad más que se ajuste a sus necesidades. Porque no todos, hay que decirlo, les prefieren las cosas de seguridad que sobre otras cosas. Pero ojo, siempre se hace esta crítica. Es que la gente prefiere un quemacoco sobre una bolsa de aire. Claro, ¿por qué? Porque la percepción de seguridad funciona de esta manera. Yo cuando salgo a caminar, por ejemplo, con mi perro, no voy diciendo o no voy pensando jamás que me van a atropellar. Porque si yo tuviera la certeza de que me van a atropellar, yo no saldría a caminar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú compras un auto, la gente no necesita las bolsas de aire, no tiene la certeza de que va a necesitar las bolsas de aire. Entonces, ¿qué sucede? Como no tiene la certeza de eso, basa su certeza en base a otra cosa. Bueno, el quemacoco sí lo voy a usar, o el radio sí lo voy a usar. Tengo la certeza de que el radio sí lo voy a usar, pero no tengo la certeza de que voy a chocar, porque nadie sale de su casa a trabajo pensando que va a chocar. Nadie hace eso, porque si un motociclista pensara, es que hoy voy a chocar, simplemente no saldría, o simplemente yo si supiera la certeza de que voy a usar las bolsas de aire, yo no saldría.
Entonces, por eso la gente prefiere siempre el aspecto que tiene que ver con lo accesorio más que con la seguridad. Esto es total y completamente lógico. La gente luego no lo entiende, pero sí tienes que percatarte que tienes que ser la certeza. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tiene que hacer la armadora junto con las aseguradoras es ofrecer lo que la gente quiere, incluyendo lo que la gente no va a adquirir, pero que es para su seguridad. Por eso debe hacerse un vehículo estándar. Este es el estándar y todas las armadoras tienen que hacer este vehículo estándar. Y luego, partiendo de ese vehículo estándar, se pueden hacer las modificaciones que quieras. Y la gente puede, en base al estándar, agregarle más seguridad o agregarle más accesorios. Pero el estándar de seguridad, que es más o menos lo más aceptable, ya está dado. Muchísimas gracias.